Esta es la hora en Cutibalú, 10 de la mañana con 41 minutos, 10:41, y a esta hora vamos a conversar aquí en las cabinas de Radio Cutibalú con el parlamentario andino Alan Ferlin Reynoso, quien está cumpliendo algunas actividades acá en Piura, pero vamos a dialogar con él aprovechando además todos los conocimientos que tiene en cuanto a la política peruana sobre lo que está pasando en nuestro país. Parlamentario, muy buenos días, bienvenido a Cutibalú. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a toda su audiencia. Las actividades que está cumpliendo acá en Piura, ¿cuáles son? Algunas de ellas, las más relevantes. Bueno, hemos venido a una actividad de la Oficina de Relaciones Exteriores que convocó a las nuevas autoridades y que han habido diferentes intervenciones sobre temas de experiencia, sobre las posibilidades de cooperación internacional, y yo presenté algo sobre cómo se podrían construir cadenas productivas regionales y internacionalización de pymes, ¿no? Tratando de contribuir, digamos, al desarrollo económico y también a la integración fronteriza. ¿Eso con las autoridades electas? Sí. ¿Y cómo ha visto la participación? Muy buena, o sea, realmente yo noté una gran disposición y hubo también un contacto videoconferencia con consulados del exterior, con Utah, Oklahoma, de Estados Unidos, de varios lugares, y se han tomado incluso iniciativas preliminares para proyectos de cooperación, o sea, que me parece lo más relevante que ha podido ocurrir. Y Piura es una región que tiene las condiciones para poder... Por supuesto. Piura tiene todo y además la capacidad de liderar la construcción de la macrorregión norte y también la relación con países vecinos, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando también de apoyar ese proceso con quien la población haya elegido, ¿no? O sea, ¿De quién depende conformar esta macrorregión norte que ayude a hacer un bloque más importante al norte del país? Yo creo que no debe ser desde Lima, porque todas las demarcaciones o disposiciones que se han tomado han fracasado. O sea, tiene que tomarse desde los actores regionales, desde los gobiernos regionales electos y la población que decida cómo quiere constituirse. Y está la Mancomunidad Norte, que siguió el ejemplo de la Mancomunidad Sur. O sea, yo creo que por ahí va, y que coordinen acciones de una agenda conjunta. Si no se decide un cambio político en el corto plazo de redefinición, lo importante es coordinar políticas y avanzar en proyectos conjuntos de infraestructura y productivos, ¿no? Educativos, etcétera. Por ahí debería ir el quehacer de las próximas autoridades en este tema de políticas para darle un, no sé si sea el término, pero un sustento a un crecimiento de la economía regional que cumple con todas las condiciones para poder despegar de una vez por todas. Yo creo que sí, y tienen que tomarse acciones integrales pero diferenciadas, ¿no? Una cosa es la gran agroindustria, otra cosa es la pequeña agricultura, una cosa son las grandes empresas y otra la pequeña. Entonces, bueno, el CIPCA tiene muchos años, por ejemplo, estudiando y dando propuestas. Yo creo que las autoridades podrían tomar esos resultados de recomendaciones de política, ¿no? Yo creo que por ahí va el camino. Y he notado en las autoridades, en los alcaldes, esa disposición. Yo creo que más allá de la membresía política, se debería trabajar más institucionalmente por una agenda de mediano y largo plazo. Y ahora que mencionaba eso, los planes de desarrollo concertados se me venían a la cabeza porque preguntándole a las autoridades cuando estaban en campaña, son muy pocos los que conocen estos planes, que en muchos casos no son un trabajo completo, pero al menos son una guía a seguir para las próximas gestiones, pero sin embargo no se toman en cuenta. ¿Podrían valerse las próximas autoridades de estos documentos importantes con los que ya cuenta la región, las municipalidades? Yo creo que sí, yo creo que no hay que tener el complejo adánico, ¿no?, de que todo empieza con los que llegan al poder, sino se han hecho cosas buenas, regulares o malas, pero hay que construir sobre lo que ya hay, ¿no? Y me parece central también, se presentaron experiencias de la arena, unas mesas técnicas de coordinación que se habían planteado entre actores,
yo creo que lo que falta también es una ley de ordenamiento territorial, ¿no? Exacto. Entonces no se sabe cuáles son las atribuciones del gobierno central, local, y no le dan los recursos para poder actuar. O las normas regionales municipales no son vinculantes. No son vinculantes. Entonces yo creo que ese tema es un déficit que tiene el país respecto a otros vecinos, pero podemos, aún sin ese ordenamiento, tomar en cuenta esos planes de desarrollo, esas mesas técnicas y esas experiencias exitosas que han funcionado, ¿no? Podemos profundizar un poquito en esto que usted ha dicho, el complejo adánico, y hay que tomar en cuenta, porque suele ocurrir eso, es como si todo lo que está antes de mí como autoridad nueva no sirve y yo empiezo cosas nuevas y no tomo en cuenta quizás lo bueno que queda de la anterior gestión. ¿Podemos profundizar sobre eso, su recomendación a las autoridades electas? Electas? Lamentablemente eso ocurre no solo en regiones, sino a nivel nacional. Y se empieza de nuevo a reconstruir o a dar políticas que en realidad deberíamos tener. Lamentablemente tampoco hay un órgano de planeamiento con rango ministerial. Tenemos ese plan, creo que claro, es ese plan, pero como un órgano muy aparte. Y recomienda, y depende de la PCM, pero en otros países articula sectores y la dimensión también territorial con un planeamiento de mediano y largo plazo. No tenemos escenarios de mediano y largo plazo. Entonces, la tentación de empezar de nuevo es muy grande, ¿no? Y yo creo que eso le hace mucho daño al país, que ya va a ingresar al bicentenario. No vamos a entrar en el mejor pie a ese bicentenario. ¿Y ese plan por el bicentenario? También, pero digamos, ¿qué vamos a hacer con la economía de acá a 15 o 20 años? No podemos seguir siendo exportadores primarios solamente. Tiene que haber una diversificación productiva, se tiene que considerar a la pequeña agricultura, al ecoturismo, a la acuicultura, toda esta producción orgánica que hay, por ejemplo, en Piura, cacao, de café, de banano, y en otras regiones del país. Hay que apoyarla, porque eso beneficia a pequeños productores. Entonces, tiene que haber un plan integral en ese sentido. Lo mismo con la reforma del Poder Judicial, con la reforma política, con el marco institucional, y en esa medida lo que va al referéndum, que son 4 preguntas, es un avance parcial, pero necesitamos una discusión, como usted señala, más integral, hacia dónde queremos ir como país, y eso necesitaría una nueva carta magna, ¿no? Un nuevo pacto económico y social de cara al y que trascienda a las personas, a las gestiones. Hay algunos avances también en el Acuerdo Nacional, por ejemplo. Ese Acuerdo Nacional que pierde peso, pero hay iniciativas interesantes. Habría que tomar lo que ya avanzó el Acuerdo Nacional, darle fuerza y contenido, pero hay también una gran debilidad de los partidos políticos. Entonces, vemos los resultados de las elecciones regionales y locales últimas, o las que van a darse en la segunda vuelta. Piura, por ejemplo. Por ejemplo, Piura, en Arequipa, en varios lugares. Y este Congreso ya no representa a nadie, o sea, el mapa político cambió. Entonces, ¿cómo impulso acciones o concertaciones que quiere hacer el presidente después del referéndum con fuerzas políticas que ya no tienen la legitimidad o la validez que la población ha dado en las urnas, ¿no? Entonces, es una situación bien compleja en medio de un fuego cruzado entre Fiscalía, Poder Judicial, entre todos los poderes, todo entre Congreso y Ejecutivo, al interior del Congreso, y eso no va a llevar a nada bueno, no va a llevar a nada bueno. Y eso, por ejemplo, se puede ver representado en el caso de Piura. Un ejemplo, le comento, es que en la última elección regional, cerca de 500.000 de piuranos y piuranas o no fueron a votar o viciaron su voto. Eso significaba un 23% superior a lo que han sacado incluso los 2 candidatos que han pasado a segunda vuelta regional. La gente está harta de la política. La gente está harta, y yo creo que con razón.
porque lo que vemos, el espectáculo del Congreso y de nuestros congresistas, los debates de comisiones que dan pena realmente, cuando tenemos gente valiosísima en regiones y a nivel nacional, pero esa gente valiosísima no es la que asume puestos políticos, y también por las trabas que hay para constituir movimientos nuevos, ¿no? O sea, exacto. Entonces con esas barreras es casi un monopolio que defienden las actuales autoridades. Está clarísima las trabas para Verónica y para Julio Guzmán, por ejemplo. Por supuesto, eso es algo que debería ser eliminado. O sea, debería haber facilidad de inscripción y que sea la población la que con su voto decida si mantienen una inscripción o desaparece. Hay que eliminar los vientres de alquiler. O sea, hay una serie de partidos que tienen logos con los cuales las negocian, a veces con no siempre con los métodos adecuados, para dar a candidaturas que se van a presentar que no tienen otra opción. Pero si no participa en una elección debería perder la membresía. O sea, son además que entraron con una cantidad de votos infinitamente inferior. Entonces me parece que hay que hacer una reforma importante, la renovación por tercios, por ejemplo, por mitades del Parlamento, no esperar los 5 años. Y eso... porque como que los partidos, las organizaciones políticas son como el filtro de quienes llegan finalmente a ser las autoridades. Sí. ¿No? Ahí tenemos el ejemplo del Congreso, cada congresista que tenemos, pero finalmente se supone que pasó por un filtro del partido que lo postuló, y no fue así. ¿Podríamos mejorar la clase política siendo más estrictos en los partidos? Tiene que mejorar, pero hay que fortalecer a los partidos. No se hace vida partidaria. Los partidos antes eran escuelas de formación, y además iban primero a representaciones locales o sectoriales o entre el partido, se fogueaban y después entraban a las grandes ligas, digamos. Y con legitimidad. Y con legitimidad. Ahora no, o sea, se inscriben según a veces cuánto pueden aportar para la campaña. Llevan el número uno. Y llevan el número uno. Entonces entran al Congreso y a veces con una agenda propia que no es la del desarrollo del país, ¿no? Lo mismo en los gobiernos o ministerios. O sea, el expresidente Kuczynski sale por esa confusión del interés privado y el interés público. O sea, hay una captura del Estado por poderes fácticos. Hay capitales extranjeros que financian campañas y definen políticas públicas, tanto de Brasil como de Chile. El caso del señor Rasmus, que el señor Yoshiyama dice que le dio como $2 millones y ahora está muerto y no puede desmentirlo. Además que se los dio en efectivo. Se lo dio en cash, ¿no? Entonces, cosas como esa, digamos, le hacen mucho daño al país y a la moral pública, ¿no? Felizmente tenemos un puñado de fiscales y jueces muy valientes que devuelven la esperanza, y el Perú es muy grande, o sea, tiene esa tradición histórica, ¿no? Milenaria, y va a superar esta situación, pero deben darse las condiciones para una participación de la población que genere ese recambio, ¿no? Siempre va a ser de mayor interés lo que está más cerca. Y, por ejemplo, volvemos al tema de municipalidades y gobiernos regionales. Estas nuevas autoridades, ¿qué tendrían que hacer? Porque, bueno, ellos son las autoridades elegidas, las cabezas, pero finalmente son un equipo, o sea, tienen gerentes, funcionarios, que deberían ir más allá de la preferencia por la organización política con la que llegaron, pasar por un tema de capacidad, no sé si sea el término moral, profesional. ¿Cómo tendría que ser la elección de estos nuevos equipos por parte de gobierno regional y municipalidades? Parece que tendría que haber una carrera pública a nivel se ha intentado algo, ¿no? Pero en otros países, digamos, cambia el ministro, el viceministro o el alcalde o el otro, pero el cuerpo técnico es de carrera. O sea, pasó exámenes, tiene experiencia. Entonces, digamos, es una burocracia instruida, es una burocracia con experiencia, que, claro, uno debe poner su personal de confianza, pero debe haber un cuerpo técnico que permanezca, aunque cambien las autoridades. O sea, ese personal de confianza tendría que cumplir con estos dos, capacidad moral y profesional. Por supuesto, y eso debe ser parte del proceso de selección.
Y ahí, por ejemplo, cuando fue el desastre acá de las lluvias y todo esto, hubo una concertación, se identificaron algunas acciones que desde factores extrarregionales querían incluso inflar presupuestos y cosas, pero la población de acá se juntaron las universidades, el empresariado. Con la descolmatación del río, por ejemplo. Exacto, y las autoridades. Entonces, yo creo que eso que sirvió para la fase de la reconstrucción debería servir para una agenda consensuada regional. Y eso que se haga en regiones, también hacerlo a nivel nacional. ¿No? Pero requerimos nuevos actores, ¿no? Entonces hay que romper ese círculo vicioso para poder avanzar en esa línea. El tiempo definitivamente es corto, pero no puedo dejar de preguntarle sobre lo que nos convoca este 9 de diciembre, la segunda vuelta, y hablábamos un poco en el caso de Piura, que es lo que tendría que, recomendaciones para las próximas autoridades, el tema del referéndum. ¿Qué le genera a usted como opinión este referéndum de ya el 9 de diciembre? Yo creo que es un avance. Me parece que los puntos que se han planteado para el Consejo de la Magistratura, para el financiamiento de partidos, son un avance. Yo no estoy convencido de que la salida sea la no reelección de congresistas, aunque esto no sea muy popular, pero digamos, la salida para mí sería la renovación por tercios. Es decir, te saco, si no estás operando, te saco. No la no reelección, porque igual también puede haber un incentivo para la corrupción. Si sé que va a estar un solo periodo, el corrupto va a tratar de robar o hacer lo que sea en ese periodo. Entonces, no es que elimine el tema de la corrupción o la capacidad que tenga ese congresista, ¿no? ¿Cómo sería eso de la renovación por tercios? O sea, a mitad de periodo se cambia, sea un tercio o la mitad del Congreso, de la Cámara, si hubiera dos cámaras de diputados. Eso pasa entonces quedan los buenos y los otros son expectorados simplemente, y no hay que esperar 5 años. Y todos se van a esforzar para que no sean expectorados, ¿cierto? Por supuesto, entonces hay un incentivo positivo, ¿no? Pero necesitamos también 2 cámaras, y me parece un error que el gobierno esté planteando no para esa pregunta, porque le han quitado, le han limitado el tema de la confianza, etcétera. Pero eso se puede modificar después. Yo creo que no hay que mirar el corto plazo, sino el mediano plazo. Entonces, ¿por qué es necesaria 2 cámaras? Yo creo porque hay una cámara más reflexiva. Deberíamos poner algunas condiciones adicionales, no solo de edad, sino de capacidad de las funciones que deba tener. Hay temas que de los nombramientos de autoridades, de algunas leyes generales, además tendrían representación nacional los senadores. No tenemos en la situación actual, salvo los parlamentarios andinos hemos sido elegidos por votación nacional, pero los senadores también. En cambio representan a Tumbes, a Tacna, Arequipa, pero ¿quién representa, quién ve la articulación de las propuestas nacionales? Eso lo tiene que hacer un Senado en la República. Entonces, combinando representación territorial con una visión estratégica que debería hacerlo el Senado, ¿no? Entonces, quienes dicen, ay, pero eso es medio elitista y otros, creo que están equivocados. O sea, funciona así en países desarrollados y en países en desarrollo exitoso. Casi todos los países tienen 2 cámaras, son poquísimos los que tienen solo una cámara como Perú, ¿verdad? Así es, y también permite equilibrio, ¿no? En la reciente elección de Estados Unidos pierden una cámara, pero se mantiene la otra, y lleva también a una negociación, la necesidad de conversar. Ayuda a gobernar. Y de gobernar. Tiene que haber un pacto, porque si no sería suicida no llegar a un acuerdo, ¿no? Finalmente, ¿cuál es su futuro político? Usted fue candidato a la vicepresidencia de la República, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Con Verónica Mendoza. Fui candidato a la segunda vicepresidencia cuando yo dije la consigna era el Frente Amplio por un Nuevo Perú. Y yo creo que debería seguir siendo así. Yo creo que debería haber un proceso de reunificación, no solo de esas fuerzas, sino de todas las fuerzas progresistas. ¿Es un mensaje a Verónica Mendoza o no? Yo creo que una autorreflexión y un diálogo con todos los compañeros que estén dentro o fuera del Frente o de Nuevo Perú, porque me parece que se necesita una coalición muy amplia
porque los desafíos de la transformación del país lo requieren, ¿no? Entonces, me parece que... Con esos problemas que tiene Verónica Mendoza para escribir con miras a las próximas elecciones, ¿podría pensarse un regreso de Verónica al Frente Amplio o eso ya no es posible? Yo no cerraría esa puerta, no depende evidentemente de mí, pero si a mí me preguntaran y estuviera en mis manos, yo diría que sí. O sea, digamos, sería el espacio natural donde poder volver a confluir y con otras fuerzas, como fue. Y el criterio que debería ser es el que se tomó en ese momento de elecciones primarias para definir internamente quiénes son los candidatos. Pero el tema central es el programa. Yo creo que el programa que se ofreció a la población tiene validez. Yo he tratado de impulsar y de cumplir lo que yo ofrecí en el programa del Parlamento Andino. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Sean de Nuevo Perú del Frente, cumplir con el compromiso que se hizo a la población. Y en la medida en que, si uno escucha las propuestas de sus voceros, uno va a encontrar una coincidencia por lo menos de un 90%. Entonces, digamos, yo creo que hay que restañar herida y avanzar hacia una confluencia mayor. ¿Y el futuro de Alan, de usted? Bueno, yo la verdad futuro político. Estoy pensando en completar lo mejor que pueda las promesas que se hicieron en el Parlamento Andino y el plan que ofreció el Frente Amplio por el Nuevo Perú en las elecciones pasadas. Y bueno, quizás regrese ya a la vida académica. Terminé como parlamentario, ¿ya no tiene intención de seguir en la vida política? No lo sé, o sea, todavía no lo sé. Yo sí me interesaría seguir contribuyendo, pero eso no depende solamente de uno, ¿no? No depende de si nuestros electores o los compañeros de las organizaciones estiman que uno puede ser valioso desde esa esfera. ¿Usted está a disposición? Yo sí, claro. Muchas gracias, parlamentario andino Alan Ferlin Reynoso, por acompañarnos esta mañana en Cutibalú. No sé si quiera dirigirse unas últimas palabras a la audiencia. Sí, muchas gracias a ustedes, felicitarlos por la labor que realizan y también a los centros como el CIPCA y otros, cuyas propuestas y recomendaciones deberían escucharse más. Y creo que tendríamos mejores regiones y mejor país. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.